Hola, te doy la bienvenida a este podcast en el que te hablo de evolución digital, negocios y alta sensibilidad a partes iguales. Quiero compartir contigo mi visión particular sobre la digitalización, y es que creo firmemente que las herramientas digitales de gestión se pueden convertir en grandes aliadas para cuidar de nuestras emociones. Soy Victoria Delgado, mentora de gestión digital y persona altamente sensible. Seas PAS o no PAS, si quieres recibir consejos sobre transformación digital sin aceleraciones ni despegues espaciales y solo a través de tus oídos, ponte el pinganillo y acompáñame. Comenzamos el paseo de hoy. Estoy segurísima de que esto que te voy a decir ya lo has pensado alguna vez o incluso me lo has preguntado directamente. Porque ya me han preguntado más de una vez, oye Victoria, yo quiero eso. Quiero darle un botón y que la maquinita trabaje sola. ¿Tú lo haces? Que he visto un webinar, he visto una publicación, me he bajado un vídeo o un manual o algo de alguna página web de un experto, una experta en inteligencia artificial, en automatizaciones. ¿Tú harás eso, no? Claro, ¿cuál es mi respuesta? Sí, lo hago, pero con condiciones, ¿vale? Y aquí te invito a quedarte, porque si te has planteado esto alguna vez, voy a hacer una reflexión largo y tendido de esta respuesta mía de sí, pero con condiciones. Te voy a hacer esa reflexión bastante profunda, ¿vale? Y además de cuáles son los pilares y el por qué yo digo sí, pero con condiciones. Y al final te voy a contar una novedad que va a estar ya más presente en mi negocio. Y bueno, ahí lo dejo. La reflexión vamos a empezar a hacerla porque además desde lo más friki que a mí se me viene a la mente cuando veo ciertas publicaciones, sobre todo no tanto de inteligencia artificial en sí, sino de las automatizaciones, ¿no? De esto de cuando me llega un correo, le responder directamente, me crea una tarea, después le envía un correo con el contrato y el contrato lo firma, te lo devuelve y yo solo le he dado un botón y después te crea una publicación, te lo hacen, bueno, automatizaciones, ¿vale? Que si no sabes lo que son, seguro que lo googleas y te salen ahora tropecientas mil soluciones de automatización para los negocios, ¿no? Y herramientas de automatización para los negocios. Entonces yo muchas veces cuando veo eso se me viene a la cabeza con mi mente friki tecnóloga también la película aquella, el título, sobre todo el título, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Esa película que mezclaba, bueno, si no la conoces, pues no voy a entrar mucho al detalle, pero al final el hilo de la película era pura hipocresía, teatrillo de los protagonistas que tenían que hacerse pasar por pareja y demás. Bueno, lo que hay en muchas películas, en muchos guiones, ¿no? Pero se me viene a la cabeza ese título porque muchas veces veo automatizaciones que yo digo, pero si eso realmente no es una automatización como tal, es otra cosa. Pero bueno, eso es mi mente tecnóloga que ya tardaría yo mucho en explicarte el porqué, ¿no? Pero a lo que vamos. Veo mucho marketing, veo mucho escaparate de automatización con lentejuelas, con chiribiri. Para mí es un show brillante, ¿vale? Donde todo parece funcionar solo, que en muchos casos así lo es, con un flujo automático, pero además que te prometen la vida eterna sin mover un dedo. Pero después detrás de todo eso, primero hay trabajo anterior a eso. Y después eso tiene que ser sostenible. Y para mí es como una obra de teatro, ¿no? Es como, vale, ahora me muestras todo esto, qué guay, me he reído, me ha servido,
pero después cuando vas detrás del telón y miras los camerinos, detrás del telón justo los cables, las herramientas, todo lo que se mueve detrás de la escena, y esos actores, esas actrices quitándose el maquillaje y las fajas, los corsés o lo que tengan puesto para lucir bien en escena, para mí se asemeja a eso, ¿no? Detrás de eso hay cosas que no hay tanta maravilla. Y sí que parece magia, ¿no? Y también es verdad que nos han facilitado muchísimo la tecnología el trabajar más rápido. Pero yo te voy a contar hoy cómo yo estoy viviendo esa evolución o cómo yo veo. Voy a empezar por 3 cuestiones claves para mí, que se contradice con todo ese show de lentejuelas y de automatización y de inteligencia artificial, teniendo en cuenta la calma de mirar las cosas desde una base sólida, desde la inteligencia humana, que es para mí la que me interesa cuidar por encima de todo, aunque obviamente apuesto por la tecnología. Entonces, a ver cómo todo eso se encaja, ¿no? Y a ver cómo lo voy a encajar yo y cómo lo estoy encajando. Y bueno, te decía que hay 3 retos para mí frente a esto, o 3 cuestiones que hay que tener en cuenta frente a estas automatizaciones e inteligencia artificial maravillosas. Y el primero de ellos es que la lógica y los fundamentos de la programación siguen estando ahí y siguen siendo humanos. Y que la lógica y que la forma de hacer las cosas siguen siendo humanas, potenciadas por la tecnología, pero siguen siendo humanas. Y me voy a remontar hace, madre mía, 30 años. Porque yo empecé en el verano del 95 a aprender de la mano de un amigo que estaba estudiando informática. Antes de yo empezar a estudiar informática, yo quería saber de qué iba eso, ¿no? Antes de mudarme y de irme a la ciudad a estudiar, este chico, mi amigo Miguel, pues ya estaba estudiando informática y yo le pedí que me enseñara, antes de empezar el curso, que me enseñara a ver con qué me iba yo a encontrar, ¿no? Y me empezó a enseñar a programar en papel. Fíjate. Realmente, bueno, no era programar en papel, era hacer algoritmos de programación, diagramas de flujo, y dibujábamos esos diagramas de flujo, que era una pura lógica secuencial, y después ya se programaba. Pero primero venía el papel, primero venía el flujo de programación. De si pasa A, entonces tiene que pasar B, y si no, tiene que pasar C. Y además, después de que pase A o B, voy a hacer otra pregunta y a lo mejor tengo que volver al principio y volver a ejecutar ese trozo de programa, ¿no? Era el llevar a la mínima esencia el cerebro para tomar decisiones y después trasladarla a ese código, ¿no? Eso sigue existiendo. La tecnología nos ha hecho mucho trozo de ese código, ¿no? Nos hace mucho trozo de ese código y no tenemos que programar. Pero sigue existiendo esa lógica y esos fundamentos de la programación para lo que necesitamos trasladar a la tecnología. Pero es que además de que exista, sigue existiendo una realidad. Y la realidad es que no todo el mundo tiene facilidad para pensar con esa lógica y esa estructura. Y incluso para hacer los prompts, ya no solo la automatización, ¿no? Sino para pedirle cosas a la inteligencia artificial, los prompts, aunque sean lenguaje humano y natural, para que funcionen bien, tienen que tener una estructura y una lógica. Y volvemos a lo mismo, lógica y fundamento. Y esos son humanos, ¿vale?
Y a lo que yo iba, ¿no? Es que me he desviado un poco. No todo el mundo tiene por naturaleza esa forma o esa mente analítica que piensa los procesos de una forma X o Y y que se entiende bien con la tecnología. ¿Y por qué sé yo esto? Obviamente porque vuelvo otra vez a 30 años atrás, yo me daba cuenta y ahora me di cuenta del por qué me daba cuenta. Ahora me di cuenta porque el rasgo mío, o sea, el rasgo que habita en mí de alta sensibilidad, me hacía procesar la información muchísimo más profunda y la empatía y demás, que va innata con el rasgo, estaba ya ahí hace 30 años. Entonces, ¿qué ocurría? Que yo me tenía que poner de profe prácticamente, no es que me tuviera que poner, pero bueno, me ofrecía para ponerme de profe de compañeros y compañeras durante el verano para que sacaran asignaturas que no habían sacado en junio, porque yo en todo lo que es metodología de la programación, en otras asignaturas no, la contabilidad me costaba una barbaridad. Pero metodología de la programación prácticamente era la primera en la clase, porque descubrí que a mí se me daba bien aquel procesamiento de la información, ¿no? Pero yo me daba cuenta de que para lo que para mí era súper lógico, a otras personas les costaba un mundo llegar a hacer ese proceso y a ordenar su cabeza y plasmarla en el papel. Y eso sigue existiendo. Entonces ya no es solo que la tecnología hoy en día ha avanzado muchísimo, pero sigue estando esa base de lógica y fundamento, sino que esa base de lógica y fundamento no es fácil para ciertas personas, ¿vale? Es cuestión de habilidades y aquí ya entraría en procesamiento neurológico, que ahí yo no entiendo. Tengo una mínima base para entender cómo funciona mi cerebro y el cerebro de las PAS, pero poco más. Pero es que estoy convencidísima de que todo esto de la inteligencia artificial, si tenemos en cuenta el reto y esta cuestión de la lógica y los fundamentos, por mucho que hagan las máquinas, no va a ser fácil o no es fácil para muchas personas, ¿no? Primero, ordena tu cabeza. Primero, ordena tus procesos. Incluso me vale que lo hagas en papel, me da igual. Ordena tus procesos analógicos, aunque no entres a documentarlos como tal, pero ordena ese paso a paso y después ya pensamos en una herramienta que te ayude, ya sea de inteligencia artificial, automática o sin automatizaciones, una herramienta digital que se adapte y que tú puedas adaptar a tu forma de pensar, a los procesos de trabajo de tu negocio e incluso a tu equipo, ¿vale? Porque ya no te digo cuando hablamos de equipo y de que todo el mundo utilice ciertas herramientas de la misma forma. Ahí ya el procesamiento de cada cual es distinto y puede volverse un caos, con lo cual tiene que ir acompañado o acompañando esa herramienta a cómo es el procesamiento, la lógica de funcionamiento de una persona sola o de un equipo y los flujos de trabajo, ¿vale? Entonces, este primer reto yo creo que se entiende, ¿no? Y seguramente tú estarás en una parte o en otra, en una parte intermedia, ¿no? De entender o no entender los flujos de información o un flujo de información, si ocurre esto, entonces lo otro, que puede parecer fácil, pero que te puedo decir que no para todo el mundo es fácil y que esto hay que sacarlo a la palestra porque las personas que no lo ven fácil sienten vergüencita, así tal cual. O sea, yo lo vivo también de personas que no dicen que no lo entienden por vergüenza, ¿vale? Entonces vamos a normalizar, o por lo menos esa es mi intención, normalizar que los procesamientos cerebrales, no sé cómo se dice, que las mentes funcionan de distintas formas y que no tiene que dar vergüenza si no se tiene facilidad para entender esa lógica de programación que tiene que estar y persistir cuando se utiliza la inteligencia artificial, ¿vale?
Después viene otro gran reto al hilo de hacer la tecnología nuestra, y no al revés, no nosotros a la tecnología, va el tema de las plantillas. Y el tema de el encorsetamiento, porque esto me funciona a mí, te lo doy a ti. Y esto también existe en la inteligencia artificial y en las automatizaciones. Y es verdad que, porque al final yo creo que, y todos lo tenemos en la mente, oye, que si utilizamos todo el mismo prompt, las mismas instrucciones para la inteligencia artificial, al final todo va a ser robótico, ¿no? Y bueno, yo no tengo nada en contra de las plantillas, ojo, a ver, que yo también he utilizado plantillas, pero a modo de inspiración, con una mirada crítica y conociendo realmente, partiendo de la base de que sé lo que quiero solucionar. El problema viene cuando hay una persona que te vende la solución a un problema con una plantilla definitiva y hay otra persona que dice, vale, te lo compro. No es que sea un problema en sí, puede funcionar, pero también puede no funcionar. Porque a mí me han llegado muchas personas agotadas, frustradas, porque han intentado meter su negocio, sobre todo personas, bueno, no, y en equipo también han intentado meter su negocio en el sistema de otro, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Me dijeron, oye, pues mira, yo estuve con una chica, con una mentora, que me hizo una plantilla para trabajar en una herramienta X. Y no sé qué he hecho, que la he descuajaringado. La tengo que llamar porque me va muy bien con la plantilla, pero no sé qué he hecho con ella que la he descuajaringado. Y yo entonces, pues le dije, en aquel momento dije, ¿no sabes arreglarla? Me dijo, no sé arreglarla, pero yo la llamo, que es muy apañada y me va a solucionar esto. Obviamente yo ahí no entré más y quizás otra persona en mi lugar hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero yo, bueno, pues la dejé en su libertad de, bueno, pues te va genial y ella te va a dar la solución, pues nada, yo no me voy a pronunciar. Pero obviamente tengo una opinión y mi opinión es que ahí está uno de los graves problemas de las plantillas, ¿no? De tocar algo que se descuajaringue y después no funcione. Porque no la hemos parido, ¿vale? Al 100%. Porque no entendemos la herramienta al 100%, por cuestiones X. Oye, que hay gente que prefiere funcionar así, como esta persona, ¿no? Que me dijo esto. Vale, lo respeto, pero no es mi filosofía de trabajo. Y otro problema de las plantillas es empezar a funcionar con ellas, pensar que has encontrado la solución definitiva, pero después en el día a día, cuando a eso se le da vida y se le alimenta con datos reales del día a día y lo empieza a utilizar una persona que tenía unas expectativas y resulta que no se cumplen esas expectativas, por ejemplo, no ver las tareas, no poderlas filtrar por tal dato, ¿no? O ver las tareas en un calendario de aquí a 3 meses. En fin, pueden ser muchas cuestiones, ¿no? Yo siempre hablo de tareas, pero bueno, quien habla de tareas habla de citas, habla de documentos, habla de lo que sea, ¿no? O no encontrar los documentos, lo que sea. Dentro de lo que es la gestión de un negocio, de lo que estamos tratando aquí. Ese es otro problema, pero también otro problema es que se empieza a utilizar una plantilla que durante X tiempo en el negocio funciona, pero que los negocios evolucionan y que cambian los procesos de trabajo y que llegan nuevos servicios y que esos servicios, el flujo de trabajo es distinto o con otro tipo de cliente tenemos que comunicarnos de otra forma, ¿vale? Y claro, la plantilla que yo estoy utilizando, me pongo en la mente de otra persona, ¿no? De decir que me han llegado también, es que estoy utilizando una plantilla que me servía para tal, pero ahora no me sirve y no tengo ni pajolera idea de cómo hacer esto. Al final, abandonar la herramienta. Al final se le echa la culpa a la herramienta. O incluso, y lo que es peor, al profesional que te ha dado esa plantilla o que te ha hecho la plantilla. Bueno, pues todo esto está ocurriendo
con las automatizaciones y con la inteligencia artificial incluso. De personas que, ojo, vuelvo a lo mismo, libertad toda, pero también hay frustraciones, ¿vale? Porque se quieren las cosas rápidas, porque no queremos pensar. Y claro, como no se quiere pensar, pues al final que me lo den hecho, pero si me lo dan hecho, después me frustro porque esto no encaja con lo que yo quiero, ¿vale? Porque una plantilla es una foto del cerebro de otra persona y es el sistema de otra persona y el negocio de otra persona o un modelo de negocio que no tiene por qué ser calcado al tuyo. Y con las automatizaciones pasa también. Intentar meter la realidad dentro de otro negocio. La realidad es un negocio dentro de otro negocio. Es como calzarse los zapatos de otro cuando esa persona se los compró, los moldeó durante 6 meses, se los presta a otra y a ver cómo camina esa persona con esos zapatos ya usados. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y ese peligro está ahí, el peligro de las plantillas, el peligro de no entender la lógica de la programación, son esos dos retos, esas dos cuestiones que contradicen la perfección de la inteligencia artificial y de las automatizaciones. Y que, ojo, espérate al final porque yo no estoy peleada con la inteligencia artificial ni con las automatizaciones, pero todo tiene su momento y todo tiene su sitio, ¿vale? Para mi forma de verlo. Ya hemos visto esos dos retos, hemos visto la lógica y los fundamentos, el peligro de las plantillas, y ahora viene lo que te hablaba, la aceleración, ¿no? Yo creo, para mí, y lo he dicho muchas veces, y creo que está hasta en mi página web, evolución no es sinónimo de aceleración. No hay que correr para evolucionar, porque al final la saturación y el caos vuelve multiplicado por 2. Yo creo que los negocios, las personas, nos tenemos que dar permiso para ir a nuestro ritmo, porque la tecnología avanza muchísimo, porque hay personas tecnólogas que venden tecnología y que quieren estar a la última y obviamente necesitan vender lo mismo que yo necesito vender, y todos los que tenemos un negocio necesitamos tener clientes para ser sostenibles. Pero claro, aquí entra el ser críticos, posicionarnos y decir, a ver, ¿yo quiero correr o no quiero correr? ¿Quiero que mi negocio corra o que no corra? ¿Qué está ocurriendo con mi mente y con las mentes humanas que están en mi negocio con respecto a esta evolución, esta aceleración? ¿Qué pasa? ¿Que si no quiero correr y me quedo el último, la última, soy peor? ¿O mi negocio no sirve? ¿O no sé? Es que ahí hay mucho que hablar, ¿no? Igual la manera de evolucionar es otra. Igual eres alguien, y ahora te voy a contar mi propio proceso, que necesita hacer las cosas con más sentido, con más raíces y que sean alineados a los valores de tu marca, de tu negocio, de tu empresa, y necesitas estar presente en esa evolución y no que te vengan desde fuera a instaurarte tecnologías antes de tener en cuenta la inteligencia humana. Igual eres de esas personas. Quiero ser coherente con lo que hago, con lo que digo, y mi negocio va de esto y no va de aquello, ¿vale? Párate a pensarlo, no sé, yo te invito a la reflexión porque yo estos meses lo he estado haciendo, ¿no? Y hay veces que intentamos correr carreras que no son las nuestras, que el camino no es el nuestro y que además la velocidad y lo que se está valorando en esa carrera tampoco es nuestra. Entonces, ahí lo dejo, ¿no?
Y ahora sí que te voy a contar mi propio proceso de este año, el cómo yo me he agarrado esa brújula desde mi alta sensibilidad, porque, bueno, en el episodio anterior ya te conté que he estado unos meses fuera de los escaparates, pero que han sido muy intensos y que me han permitido, aparte de que he tenido más trabajo, me han permitido mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y ganar en claridad, muchísimo, en claridad. Con todo eso que me estaba pasando a toda velocidad por la derecha y la izquierda, y que aún me está pasando, y que yo digo, al hilo de cómo empezaba este episodio, de toda esa gente o esas personas que me preguntan, oye, pero tú esto lo haces, o instituciones que me dicen, pero no hablas de inteligencia artificial. Yo tu ponencia no me cuadra porque la gente lo que quiere es inteligencia artificial o factura electrónica, ¿vale? Inteligencia artificial o factura electrónica. Entonces, obviamente con la factura electrónica lo peto, por así decirlo, y con la inteligencia artificial no tanto. Pero no me frustro. Y he hablado de la inteligencia artificial en ponencias. Pero ¿qué ocurre? Que yo lo estoy viviendo a mi ritmo y me estoy permitiendo ser reflexiva, me estoy permitiendo la pausa, porque para mí no es un error estar parado y observando qué está ocurriendo y después tomar acción cuando mi forma de ser y estar en el mundo me lo permite. Es la alta sensibilidad, del abrazarla, me ha permitido hacer esto que estoy haciendo. Y para mí no lo veo como un freno. Igual desde fuera se ve, oye, esta chica se está quedando atrás porque con el modelo de madurez virtual, que no habla de inteligencia artificial, que tal, que cual. Bueno, yo la verdad es que tengo otra visión de todo esto, ¿no? Y estoy viendo después, igual que vi en su momento que la digitalización estaba empezando por los escaparates y había mucho auge de utilizar, por ejemplo, el digital en páginas web y en redes sociales, y después hay muchas páginas web de e-commerce que se han quedado sin uso porque no se sabe gestionar, y yo lo veía de antes y yo decía, vale, sí, pero es que detrás de eso, ¿qué hay? Se mantienen las redes sociales, se colabora, se tiene una gestión eficiente en el negocio como para sostener esto nuevo que viene en los escaparates. Yo lo veía en el 21, en el 22, estamos en el 25 y ya estoy viviendo personas que me vienen de rebote diciéndome, pues esto me ha ocurrido, resulta que tengo una tienda online, pero tengo tal problema. Y ese problema viene de no trabajar de dentro hacia afuera, que es mi filosofía de trabajo. Pues con la inteligencia artificial y con las automatizaciones, lo mismo. Yo estoy aquí paradita, calladita, hasta ahora, porque estoy muy segura, casi segura, tengo la intuición de que van a ocurrir ciertas cosas dentro de X tiempo cuando las trastiendas virtuales y digitales de los negocios se llenen de automatismos. Igual me equivoco, no quiero ir de sobrada, pero es una realidad que puede ocurrir y que para mí encaja muchísimo razonándolo con estos tres pilares que te acabo de hablar, o estos tres retos, que ya no sé cómo llamarlo, tres claves, tres cuestiones importantes en este tema, ¿no? Entonces, me lo he permitido, me lo estoy permitiendo ir a mi ritmo, y aparte desde que me certifiqué como profesional PAS, aparte de que lo hice recién pasando el duelo de mi madre y tal, en febrero, también me llegó un momento que me ayudó
a ver con claridad y a respetarme a mí misma, y así lo estoy haciendo con respecto a lo que ocurre fuera. Y qué agradecida estoy de haberme dado cuenta de todo esto, porque vivo el negocio con más tranquilidad y con mayor sosiego, lo disfruto muchísimo más, y sé que hay personas que casan con esta tecnología, es decir, con esta filosofía, y que son las personas adecuadas de las que rodearme, tanto proveedores como clientes, colaboradores, colegas, etc., etc., ¿vale? Y ahora yo, desde lo que he vivido, que también he cambiado todo mi sistema de gestión, he estado cacharreando muchas cosas. ¿Qué pasa si algo falla en la conexión entre dos herramientas? ¿Y si una de las herramientas se actualiza y actualiza la forma en la que procesa la información y se rompe el flujo? Al final, esas automatizaciones para mí muchas veces, y vengo a mi mente friki, me viene Frankenstein, ¿no?, a la cabeza. Mantener ese Frankenstein puede ser tedioso y contraproducente con respecto a esas maravillas que te hace, ¿no? Y después la falta de flexibilidad que hablaba antes, ¿no? Si tienes dos tipos de clientes distintos, como es mi caso, y si hay variables, y si todo eso, ese sistema, si no enseñas a cómo cambiar y si no enseñas la lógica de todo esto, volvemos a la lógica, ¿no? Los fundamentos, la lógica de la programación, si no das esa capacidad crítica y esa capacidad de hacerlo desde cero a alguien, ese sistema se vuelve rígido. Es que muchas de esas cosas que yo veía, el flujo que conectaba 4 herramientas distintas, hay CRMs que ya lo engloban todo, y es mucho más eficiente utilizar una sola herramienta acorde con lo que necesitamos, exprimirla al máximo, darle la forma que nosotros necesitamos, en vez de construir un coche, por así decirlo, con piezas de 5 marcas distintas, ¿vale? Entonces para mí resulta irónico decir, es que hago una maravilla, y yo digo, pero es que eso que yo me puse en mi mente, en mi negocio, o sea, eso mismo lo trasladé a mi negocio, y yo dije, ¿qué hago yo cuando me llega un cliente, y yo pensé en qué hacía o en qué podía hacer, ¿vale? Porque no lo tengo todo al 100% implementado, porque he empezado hace poco con una herramienta nueva, CRM, que ya me conecta automatizaciones, ya me conecta el envío de correo electrónico. Es que todo eso ya lo puedo hacer. ¿Para qué quiero una automatización con 5 herramientas distintas que se conectan unas con otras y que te puede petar el día menos pensado? Porque además yo he implementado una conexión entre 2 herramientas. Primero, me ha costado mi lógica de programación utilizarla para que conecten bien. No conectan al 100%. Y además dudo de que haya algún fallo en algún momento. Y no tengo más remedio que conectarla, ¿vale? Que es Stripe con mi herramienta de facturación. Sí que hay herramientas de facturación por ahí maravillosas, pero a mí no me sirven, ¿vale? Yo quiero mi herramienta de facturación que me va a cumplir con Verifactu ya, y que llevo utilizándola desde el minuto 0 en mi negocio, y la quiero conectar de una manera especial con Stripe. Y en medio meto una herramienta de automatización. Pues no funciona tan fino filipino, ¿vale? Y ya ni te digo qué está ocurriendo con todo esto. Yo me imagino a ciertos jefes, jefas míos, conociendo todas estas maravillas desde fuera de la inteligencia artificial, que le das un botón y te lo hace todo, y querer meter eso con calzador en el negocio, cuando se pasa de no saber ni utilizar un sistema de archivos en Windows, ¿vale?, a querer instaurar la inteligencia artificial, porque en vez de tener a 2 personas va a tener a una y se va a ahorrar un sueldo. Y meterla ahí con calzador.
y sin entender nada, sin tener ningún tipo de lógica, sin tener un flujo establecido. Y ya no es solo un flujo establecido de cómo se trata, de cómo se hace el trabajo de un servicio a un cliente, sino que habiendo 3 trabajadores distintos, no más, cada uno lo hace de una forma distinta. Y que ahora escuchen esa automatización, esas maravillas de la inteligencia artificial y digan, ay, que yo lo quiero, porque me voy a ahorrar un sueldo. O porque lo que hace fulanito fulanita por las tardes, si me lo hace la inteligencia artificial, quiero que haga otra cosa. Y ahí está la mala gestión o el mal uso de meter con calzador la inteligencia artificial en ciertos equipos o quererlo hacer y generar esa frustración y, como se suele decir, caiga quien caiga, me da igual las personas. Esto me lo han vendido o me lo van a vender o quiero aprender a hacerlo o quiero que mi hijo lo aprenda a hacer porque va a empezar a trabajar en la empresa y quiero que lo haga mi hijo y lo haga ya, que él es joven y lo va a entender. Es que este discurso me lo estoy imaginando en real y creo que puede ocurrir. Es más, me da la nariz que está ocurriendo. Menudo problemón para el equipo de trabajo que eso se meta ahí con calzador. Si ya es complicado el uso de la tecnología simple y llanamente, escribir un correo ya es complejo para esas personas, me estoy imaginando. Ya ni te digo meter una automatización, una inteligencia artificial para ahorrarse trabajo, porque lo dice el jefe y me da igual lo que piensen los empleados, cómo hagan las cosas, yo lo quiero para allá. Pero bueno, yo me abstraigo de todo eso, eso es pasado, porque además me lo estoy imaginando porque estoy reviviendo cosas y sé que puede ocurrir, pero bueno, yo voy a darle otro color a esto. Voy a intentar, todo este proceso personal y profesional que estoy pasando estos meses, este primer medio año del 2025, me lleva a un sitio que me lleva a mi propia evolución de cara a los escaparates, ya no solo la mía por dentro, sino de cara a los escaparates, a mis servicios, a lo que entrego, ¿vale? Redoble de tambores. No sé cómo se va a escuchar esto. Acabo de golpear la mesa, pero la quinta fase del modelo de madurez virtual es documentación de procesos. Va a pasar a llamarse documentación de procesos y automatizaciones. Todavía no está implementado en la página web. En la página web están las 6 fases. Te invito a que te pases por allí. No te voy a soltar el rollo ahora de las 5 primeras fases, pero es la coherencia en mayúsculas de cómo yo vivo esta evolución hacia la inteligencia artificial y hacia las automatizaciones, cómo yo la vivo y cómo yo la divulgo, y quiero tender la mano a las personas para que integren la inteligencia artificial y las automatizaciones respetando sus ritmos, el de su negocio, el de su equipo y sus flujos de trabajo, ¿vale? Y desde mi propia vivencia ya lo estoy integrando con un orden, con una lógica, y me estoy preparando para ello, que ya os contaré. He hecho cambios en la membresía grupal, que se ha convertido en membresía mixta, que también está ya publicitado o escrito en la página web, madurezvirtual.com. Pero ya te voy a contar este cambio de formato de la membresía, te lo voy a contar en otro episodio, porque creo que también puede resonar contigo, con cómo hacer las cosas, ayudarte en algún momento o abrir una puerta de diálogo. Igual no estás de acuerdo en cómo lo he hecho y me quieres contar tu forma de verlo, pero bueno, eso en otro episodio, como ya digo. Entonces, lo que te decía, ese cambio va a llegar después de este que ya he hecho y que está en los escaparates, pero ese cambio va a llegar. Documentación de procesos y automatizaciones.
Va a llegar cuando corresponda, muy probablemente después del verano. Pero como antes vienen 4 fases, ¿vale? Yo sigo con esa estructura, esa lógica, esa forma de establecer las bases digitales de un negocio. Pues yo te invito a que me cuentes en qué estás haciendo, en qué te puedo ayudar, o en qué me puedes ayudar tú a mí, ¿por qué no? Que entres en madurezvirtual.com, que pidas esa media horita de valoración, que ahora que mi agenda y mi estado emocional me permite estar más en contacto con las personas, pues yo estaré encantada de que tengamos esa charla, ¿no? Esa media horita y que nos contemos cosas y bueno, igual surge algo, ¿no? Simplemente nos conocemos, que ya significará mucho. Y bueno, nada más. Gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por permitirte avanzar a tu propio ritmo, porque si estás de acuerdo con todo lo que he contado, también te doy las gracias porque eres un granito más que marca la diferencia, al igual que yo la marco por propia naturaleza, no porque la quiera marcar, sino porque no me permito ser de otra forma, me permito ser yo, que es mucho más importante. Y recuerda que parezca magia, no significa que no necesite un buen truco. Y el mejor truco siempre es la estructura, el orden, la lógica y el permitirnos ser y estar a nuestra manera. Nada más. Nos escuchamos pronto, si tú quieres, y si no, pues me puedes escuchar en el resto de episodios de este podcast y abrazar la evolución digital desde tu sensibilidad, desde tus emociones. Y lo dicho, un abrazo, feliz verano y hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias por llegar hasta el último minuto escuchándome. Aunque aún me queda algo que contarte. Si gestionas un negocio, un equipo o eres profesional independiente, te mola este podcast y lo que en él cuento y quieres que estemos más cerquita, te doy opciones. Entra en madurezvirtual.com, el escaparate principal de mi negocio. Ahí puedes consultar información sobre la Escuela de Madurez Virtual, el modelo de madurez virtual y mis servicios de formaciones y ponencias. Y no olvides apuntarte a mi boletín de inquietudes digitales para recibir consejitos por escrito y disfrutar de primicias y promociones. Si quieres compartir conmigo a través de este espacio tu propósito, inquietudes o simplemente debatir sobre cualquier tema relacionado con la gestión digital, los negocios o las emociones, escríbeme a hola@madurezvirtual.com. Quizás sea el momento de que grabemos un episodio juntas. Sea como sea, serás bienvenida, bienvenido a mi trastienda virtual, el lugar desde el que siempre te animo y te digo, abraza la evolución digital. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.